Solemos pensar que somos los dueños de nuestras decisiones, sobre todo cuando sacamos la cartera. Claro, que analizamos, comparamos. Elegimos lo mejor, o eso creemos. Resulta que hay investigaciones que sugieren que el 85% de las decisiones de compra son inconscientes. ¿Una barbaridad? O sea, que la mayoría no tenemos ni la más remota idea de por qué elegimos una marca sobre otra. Es una idea un poco inquietante, ¿verdad? Totalmente. Para intentar arrojar algo de luz sobre esto, hoy vamos a analizar a fondo unos extractos de un libro que aborda precisamente esta cuestión. Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik. Un título ya de por sí provocador. Desde luego. El objetivo es desgranar los conceptos clave de lo que se llama neuroventas. Queremos entender por qué los métodos de venta de toda la vida, los basados en la lógica, en las características, Y cómo al entender cómo funciona nuestro cerebro, se puede comunicar de una forma mucho más eficaz. efectivamente. Y el viaje que proponen estos textos es fascinante. No va de trucos de manipulación, sino de entender la biología de la decisión. Eso es. Hoy vamos a explorar 3 ideas centrales. Primero, el diagnóstico del problema. ¿Por qué vivimos en un mercado tan homogéneo, donde todo nos parece igual? Vale. Luego, nos meteremos en la sala de máquinas, en el cerebro, para entender quién toma realmente las decisiones. El meollo de la cuestión. Y finalmente, veremos si existe una fórmula, un método práctico basado en esa biología, para conectar con la gente a un nivel más profundo. Pues suena a un recorrido muy completo. Empecemos por el principio, por ese diagnóstico. La idea de que todo es igual. El autor lo llama el mundo de los commodities. Exacto. O la commodity. Es una forma muy gráfica de describir un problema enorme. Un commodity es un producto básico sin diferenciación, como, no sé, el azúcar o el trigo. Ya. El problema es que hoy en día casi todos los productos y servicios se han convertido un poco en eso. Piensa en los teléfonos móviles. ¿Sí? Un Samsung de gama alta, un iPhone, un Pixel. Sí, uno tiene una cámara un poco mejor con poca luz, el otro una pantalla un poco más rápida. Pero en esencia, para el 99% de la gente hacen exactamente lo mismo. Hacen lo mismo. Y cuando todo es igual, ¿qué pasa? Que la única variable que nos queda para decidir es el precio. Y competir solo por ser el más barato es una carrera hacia el abismo. Una trampa mortal para las empresas. Totalmente. Porque el cerebro, al no percibir diferencias reales, valiosas, entra en parálisis. No sabe cómo elegir, se siente abrumado y al final o no elige. O elige lo más barato por defecto. Exacto. Los textos mencionan el mercado de los coches. Antes veías un Mercedes a 200 metros y sabías que era un Mercedes. Tenía una identidad. Cierto. Hoy, a cierta distancia, un Audi de gama alta puede confundirse con un Kia o un Hyundai. El diseño se ha globalizado, se ha homogeneizado. Hay un ejemplo en los documentos que me pareció demoledor. El de las universidades en Perú. Ah, sí, es muy bueno. El autor cuenta que en un tramo de 100 kilómetros de una carretera contó 10 vallas publicitarias de universidades distintas. Y todas, absolutamente todas, decían lo mismo con distintas palabras. Somos modernos, formamos a los líderes del futuro. Te preparamos para emprender. Simplemente filtra todo ese ruido. Claro, no le llega nada. No hay un solo mensaje que destaque. Es como si todas las radios emitieran la misma canción a la vez. El cerebro se desconecta para ahorrar energía. La conclusión es clara. Cuando tu producto se ve igual, suena igual y comunica lo mismo que el de la competencia, has perdido la batalla antes de empezar. Has perdido, sí. De acuerdo, el diagnóstico está claro. Vivimos en un mar de productos idénticos y el discurso racional no sirve. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Si no le hablamos a la parte lógica, ¿con quién demonios estamos intentando comunicarnos? Esa es la clave de todo el asunto. Aquí es donde entra en juego la teoría de los 3 cerebros, un modelo que popularizó el neurocientífico Paul D. MacLean. Vale. Que, a nivel anatómico es una simplificación, pero como modelo funcional para entender el comportamiento es increíblemente útil. La idea es que no tenemos un cerebro, sino 3. ¿Como en las capas de una cebolla? Es una buena analogía. La capa más externa y reciente es el córtex, el cerebro racional. El que analiza datos, lee la letra pequeña, compara características. Ese. El que nos hace parecer inteligentes. Pero, y aquí está el giro, rara vez, rara vez toma la decisión final de compra. Su principal trabajo es justificar, a posteriori, las decisiones que toman las otras 2 capas. Ah, es la voz que todas conocemos.
la que te dice, después de gastarte un dineral en algo que no necesitabas, no, ha sido una buena idea, por esto, esto y esto otro. Exacto. Es como tener un abogado defensor personal para nuestras peores decisiones. Es un maestro de las coartadas lógicas. Vaya, Debajo de él está el cerebro límbico, el cerebro emocional. Es el que siente, el que gestiona el miedo, la alegría, la tristeza. Tiene una memoria emocional potentísima. ya. El autor lo compara con un disco duro de terabytes frente a los pocos megabytes del córtex. Un olor te puede transportar a tu infancia en un segundo. O una canción te puede hacer llorar. Ese es el poder del límbico. Y finalmente, en el centro de todo está el jefe. El cerebro reptil. El más antiguo, el más primitivo. Lo compartimos con los lagartos y los cocodrilos, de ahí su nombre. Este cerebro, según la tesis del libro, no piensa ni siente, Solo actúa. solo actúa. Su agenda es increíblemente simple y se reduce a una sola palabra: supervivencia. Comer, reproducirse, defenderse del peligro, dominar su territorio, ahorrar energía. Entiendo. Y la idea central es que este pequeño cerebro primitivo es el verdadero director ejecutivo. Es el que tiene el poder de veto y el que toma la decisión final en casi todo. Sobre todo en las compras. Un momento. ¿Me estás diciendo que cuando elijo entre dos marcas de yogur en el supermercado es mi cerebro de lagarto el que está decidiendo? Suena un poco extremo, ¿no? La propuesta es que en el fondo sí. La tesis es que todo lo que compramos, de una forma u otra, lo hacemos para sobrevivir o mejorar nuestras condiciones de supervivencia. Ajá. El yogur puede estar ligado a la salud, a la nutrición, supervivencia del cuerpo, un coche de lujo a la dominación y el estatus, supervivencia social y reproductiva, un seguro de vida a proteger a la familia. Supervivencia del clan. Vale, ya lo pillo. El reptil es el que toma la decisión, porque siempre está escaneando el entorno con la pregunta: ¿esto me ayuda a sobrevivir y a prosperar? De todo. No existe un gran vendedor en el mundo que no sea un reptilote. Es muy gráfica. Sí, alguien que intuitivamente sabe cómo hablarle a ese cerebro. Exacto. Y para hacerlo de forma consciente, hay que entender lo que el autor llama los códigos reptiles. Son los estímulos, los botones, que activan a este cerebro. Son impulsos biológicos básicos. ¿Cómo cuáles? Pues los textos enumeran varios: poder, control, placer, exploración, libertad, seguridad, familia, pertenencia, trascendencia. El trabajo de un comunicador es averiguar qué código o códigos activa su producto en la mente del cliente. El ejemplo del coche deportivo es clarísimo. Nadie necesita un coche que alcance los 250 kilómetros por hora cuando el límite legal es de 120. Es un disparate lógico. Claro. En el mundo animal, el macho más rápido, el que se mueve con más agilidad, domina más territorio y tiene más acceso a las hembras. Es un instinto puro y duro. Aunque nuestro córtex Lo disfrace diciendo que aprecia la ingeniería alemana o la seguridad que da en los adelantamientos. Justo. Pura justificación a posteriori. Y ahora no puedo dejar de pensar en los anuncios de los todoterrenos, los 4x4, que siempre los muestran subiendo una montaña de rocas o cruzando un río. Nadie hace eso. Nadie. El 99% de los compradores jamás hará eso. Pero no están vendiendo un vehículo, están vendiendo la idea de puedo dominar cualquier terreno, soy invencible. Has dado en el clavo. Es puro código reptil de control y poder. Ese es el lenguaje que entiende el cerebro que decide. ¿Entendido? Hay que hablarle al reptil, pero suena un poco abstracto. ¿Existe un método, una especie de paso a paso que se proponga para pasar de la teoría a la práctica? Sí, y es quizás la parte más útil de los textos. Se propone un proceso de 3 pasos que se denomina la Trinidad de la toma de decisión. Es una secuencia que, imita cómo el cerebro procesa la información de forma natural. A ver, El primer paso es, lógicamente, la atención. no puedes venderle nada a alguien que no te está escuchando. Evidente, pero no tan simple. Para captar la atención del cerebro reptil, necesitas algo que rompa el patrón, algo novedoso o sorprendente. Vale. Pero con un matiz importante. Debe estar anclado en algo que el cerebro ya conoce, para que pueda contextualizarlo. Si es demasiado extraño, el cerebro lo rechaza. Lo considera una amenaza o un gasto de energía. Necesita un equilibrio entre novedad y familiaridad. Justo. Una vez tiene su atención, el segundo paso es la emoción. La atención es fugaz. Exacto. Para mantenerla, necesitas generar una emoción, preferiblemente positiva.
Un discurso monótono, muy técnico o lleno de datos, al cerebro le aburre. Lo considera irrelevante para su supervivencia y desconecta. La emoción es como el pegamento. Eso es. Fija la atención y hace que el mensaje sea relevante a nivel personal. Y finalmente, el tercer paso, la recordación. Que se acuerden de ti cuando tengan que decidir, supongo. Exacto. Y para que algo se ancle en la memoria a largo plazo, el cerebro necesita creer que es importante para su supervivencia o bienestar. Vale. El mensaje debe asociarse con una ganancia tangible, con la solución a un problema, con aliviar un miedo. El cerebro está programado para recordar lo que le ayuda a estar mejor. El mensaje final siempre debe responder a la pregunta del reptil. ¿Y yo qué gano con esto? Siempre. Hay un caso de estudio que ilustra esto a la perfección, el de una marca de comida para perros. Es fantástico. Ah, sí. Se dieron cuenta de que la gente no compraba pienso extrusionado con un 15% de proteína. Esos son datos para el córtex. Lo que compraban era la mejor comida para Bobby, que no es un perro, es un miembro más de mi familia. Compraban un acto de amor y protección. Y entonces la empresa hizo algo radical. Cambiaron el empaquetado del pienso para que se pareciera a una caja de cereales para niños, como los Choco Crispies. Vaya, visualmente el mensaje era «esto es comida de calidad», como la que le darías a tu hijo. Apelaron directamente a la emoción del vínculo familiar y al código reptil de protección del clan. El resultado, según los textos, fue un aumento del 22% en las ventas. ¿Es brutal? No cambiaron el producto, cambiaron el mensaje y el contexto. Otro ejemplo potentísimo es el de la venta de servicios funerarios. Es un tema tabú, nadie quiere hablar de la muerte. Claro, el cerebro reptil está programado para huir de la muerte, no para acercarse. Exacto. Por eso no se puede vender muerte. Se tiene que vender vida, tributo y control. ¿Cómo es eso? Cuando alguien contrata un plan funerario por adelantado, no está comprando un ataúd y unas flores. Lo que realmente compra es la tranquilidad. La tranquilidad de saber que su familia no tendrá que lidiar con esa carga en el peor momento. Exacto. Está comprando un último acto de amor y protección para su tribu. Y también está comprando control sobre lo inevitable. Al planificarlo, le quita poder al miedo. Se vende alivio, no dolor. Atención, emoción y recordación en su máxima expresión. Tal cual. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el panorama cambia por completo. El rol del vendedor tradicional, ese que llega con su guión aprendido y su lista de características, está completamente obsoleto. Está muerto. La capacitación mecánica, basada en repetir argumentos lógicos, ya os sirve. El autor es muy tajante en esto. Un buen comunicador hoy debe ser una mezcla de psicólogo, antropólogo y casi neurocientífico. Vaya, Debe tener la habilidad de diagnosticar los miedos y las motivaciones profundas de la gente. se habla de vender sin vender, que suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa dejar de hablar de ti y de tu empresa y de tu producto, y empezar a escuchar de verdad. Se trata de generar empatía. De entender cuál es el verdadero dolor del cliente. Y centrar toda la conversación en cómo puedes aliviarlo. La venta se convierte en una consecuencia natural de haber ayudado a alguien. Eso genera una conexión real. Una lealtad que va mucho más allá del precio. Desde luego. Y de hecho, esto se puede explicar incluso a nivel químico, ¿no? Con los neurotransmisores. Ajá, se trata de generar la química cerebral adecuada en la otra persona. Justo. Piensa en ello como si fueras un director de orquesta. Cuando sorprendes a alguien con un dato impactante, activas la noradrenalina, que dispara la atención. Vale. Cuando le muestras el beneficio claro que va a obtener, liberas dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Vales, le estás quitando un dolor de cabeza, un miedo. Entiendo. Y quizás la más importante, cuando escuchas con atención y demuestras que entiendes su situación, se activa la serotonina a través de las neuronas espejo. Es el químico de la conexión social, de la confianza. Del estamos en el mismo equipo. Eso es. Un buen comunicador sabe, consciente o inconscientemente, cómo generar estos estados. Y todo esto lleva a una idea final que me parece muy poderosa. Dignificar la profesión de vender. Sí, Que la persona que vende se sienta orgullosa, que vea su trabajo no como manipulación, sino como un servicio que mejora la vida de los demás. exacto. Cuando un asesor financiero entiende que no vende fondos de inversión, sino que ayuda a una familia a asegurar la universidad de sus hijos, todo cambia. Cambia la energía, cambia el lenguaje. Y lo más importante, cambia la conexión. Porque dejas de hablar de un producto commodity y empiezas a hablar de lo único que de verdad le importa al cerebro reptil del otro. Su propia supervivencia y la de los suyos.
Resumiendo un poco el recorrido de hoy. Partimos de un mercado donde casi todo es igual, y la diferenciación a través de la lógica ya no funciona. No. El verdadero hallazgo aquí no es solo que seamos irracionales, sino que tenemos un director ejecutivo en la cabeza, el cerebro reptil, que solo tiene un punto en su agenda: la supervivencia. Y cada compra es, en el fondo, una respuesta a su única pregunta. ¿Cómo me ayuda esto a sobrevivir y prosperar? Y hemos visto que existe un mapa para comunicarnos con ese director ejecutivo. Una fórmula de 3 pasos. Captar la atención con algo novedoso pero familiar. Generar una emoción positiva para mantener el interés. Y anclar el mensaje en la recordación, asociándolo a un beneficio tangible para esa supervivencia. Todo ello, claro, usando el lenguaje que entiende, los códigos reptiles. Y aquí, para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Todo este análisis se ha centrado en cómo usar este conocimiento para comunicar mejor, para vender una idea. Pero, Pero, ¿qué implicaciones tiene para nosotros cuando estamos en el otro lado, como consumidores? Si el 85% de nuestras decisiones son inconscientes y responden a estos impulsos primitivos, ¿somos realmente tan libres como creemos cuando elegimos? es una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si empezáramos a identificar activamente los códigos reptiles que las marcas, los discursos políticos o los medios de comunicación usan con nosotros cada día? Quizás, solo quizás, ser conscientes de cómo funciona nuestro cerebro más primitivo sea el primer paso para empezar a tomar decisiones, ahora sí, un poco más nuestras.